La invitada Blanca Ortiz es asambleísta en representación de los migrantes en el extranjero. Bienvenida, usted representa a la movilidad humana. Hay cosas importantes que comentar al país. ¿Qué es lo que vienen haciendo en estos días? Por favor, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación que se nos hace este momento. Es importante comentar a nuestros migrantes tanto en el Ecuador como fuera de ello, tanto los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, Asia, Oceanía, en América Latina, decirle que empezamos una lucha de mucho tiempo, desde que retornamos 5 o 6 años atrás, que realmente nosotros no teníamos una ley, solo estábamos en una constitución, en el artículo 40, donde que se establecía el derecho a migrar, pero no decía, no se establecía nada en ninguna circunstancia. Ahora hay una ley. Existe una ley de movilidad. Les ampara a los migrantes que retornan. Así es. ¿En qué les ampara? Nos ampara primero en el derecho a migrar y se dice muy claramente que nosotros podemos venir, convalidar nuestros títulos, tener el derecho al IES, lo que antes absolutamente no teníamos ni siquiera en una constitución. Pero bueno, cuando llegamos los migrantes retornados no teníamos absolutamente nada en el tema de préstamos, en el tema de la reinserción, de la inclusión social, de la inclusión económica, no teníamos absolutamente nada. Ahora, ¿y ahora qué tienen? Yo conozco cientos, miles de retornados que están tan angustiados hoy. Así es. A pesar de haber la ley en el papel, pero no hay respuestas para quedarse en el Ecuador. Un grupo de compañeros y que vivimos la migración muy de cerca por muchos años, hicimos una propuesta al viceministro de Movilidad Humana. ¿En qué consiste en este momento? Que primeramente ir desarrollando, tener una vocería nacional, porque muchos grupos con los mismos objetivos querían tener esta reunión, pero nosotros agrupamos a estas organizaciones, nos unimos y hacemos una vocería, del cual en este momento presido, y empezamos a trabajar en mesas interinstitucionales junto con la Cancillería y los ministerios afines con el migrante retornado. Si bien es cierto, no todas las cosas se hacen de la noche a la mañana, las propuestas empiezan desde 1 mes y medio más o menos, donde que se empieza a involucrar al migrante retornado, y este es el caso. Hoy tenemos la segunda mesa para los migrantes retornados en mesas de trabajo como lo económico, con la banca, con Ban Ecuador, con la CFN, para involucrarle a los migrantes, porque sí necesitamos tener préstamos para estos proyectos pequeños, emprendimientos que tienen. También otros migrantes tienen proyectos un poco más avanzados, grandes. Trabajar con la inclusión social es muy importante, trabajar con el Ministerio de Educación. Traemos a nuestros hijos con nosotros, los que retornamos. También el tema universitario. Es importante las becas para los migrantes. Entonces, en este sector estamos trabajando. El Plan Tierras, muchos de los compañeros migrantes retornados en sus organizaciones tenían 5 o 6 años ya trabajado en este Plan Tierras. Ahora hemos pedido al viceministro de MAGAP que por favor se haga eco, que trabajemos, que se haga un seguimiento en dónde están, qué podemos hacer. Muchos de ellos traen una mano de obra calificada, otros que vinieron de Europa se involucraron en el sector de la agricultura, tienen una experticia muy buena. Entonces, trabajar en conjunto con nuestros compañeros migrantes que han retornado es un sueño que pensamos hacerle realidad. Ahora, este sueño que todos los extranjeros que salieron del país algún rato retornaran sería magnífico, pero sucede que hay dos aspectos. Primero, en la década anterior se dijo que de todo. Le traían el menaje, no había impuestos, no había nada. Llegaron acá, las cosas son totalmente distintas. Así es. Se crearon un montón de instituciones y solo fueron para dar esperanzas, pero las realidades son otras. Así es, como en el caso de la Secretaría Nacional del Migrante, eso nunca se desarrolló, nunca se supo. Y una de las cosas es cuando las personas no tienen conocimiento en el tema migratorio o no existe la conciencia social en el tema migratorio, hacen que puede ser que hubiera funcionado la Secretaría Nacional del Migrante, pero eso cayó. Entonces, esto nos hace ver que en este momento tenemos que trabajar conjuntamente, no aislado.
tanto la sociedad civil, los migrantes que estamos al otro lado, con nuestras autoridades. Y qué mejor cuando existen las puertas abiertas, que podemos entrar, tener un diálogo y conversar. Yo reconozco a todo el mundo que el embajador Santiago Chávez, un hombre que realmente tiene una conciencia social, una mente muy amplia para acogernos a todos y tener la posibilidad de conversar, porque siempre en Cancillería ha sido muy aislado del tema migrante, a pesar de que ellos manejan la política migratoria. Y hablando de política migratoria, en los últimos días, en los últimos tiempos, hay no sé si es éxodo realmente, de ciudadanos venezolanos. ¿Cómo interpretar esto al interior del país en la parte final? Sí, como migrante yo realmente mi solidaridad profunda con el pueblo venezolano, ¿no? Con los migrantes venezolanos, saber que nuestro país es un país que también estamos pasando por un momento económico difícil, que no se puede ayudar con toda la comodidad para nuestros migrantes que van llegando, pero a pesar de ello, los ciudadanos ecuatorianos han respondido y han apoyado, la sociedad civil, hemos estado ahí con los compañeros venezolanos, decirles a ellos que esa es la migración, que tenemos que acoplarnos a los países de acogida. En este momento nuestro país es de acogida, quizás no estaba preparado económicamente, pero el corazón es grande del ecuatoriano y aquí podemos ayudarles a los compatriotas que se legalizan, que se deciden quedar, que quién más que puede decir cuando yo fui migrante para Estados Unidos, y muchas veces le puedo decir que yo fui migrante por 10 años irregular, donde que no tenía documentos y tenía que sobrevivir. Y eso es lo que nos hace trabajar de hombro a hombro con nuestros migrantes. Es la dura realidad del migrante. Así es. Bueno, así muchísimas es. gracias a nuestra invitada.